Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde destapamos todos los secretos, dramas y romances que nos regala la televisión de Turquía. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de emociones, giros inesperados y personajes que nos roban el corazón. Hoy, tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas. Prepárense porque hablaremos de reconciliaciones inesperadas, de dramas fuera de la pantalla que superan a los de la televisión y, por supuesto, de los talentosos actores que están en el centro de este huracán. ¿Listos? Pero antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo. Vamos, que nos esperan muchos chismes. El tema de hoy, como ya habrán adivinado por el título, gira en torno a tres nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco: Kerem, Hande Melisa y el término furiosa reconciliación. No se trata de una nueva serie, sino de un drama real, un culebrón que se ha desarrollado en la vida real y que involucra a estos talentosos actores. Un drama que ha mantenido a los fans en vilo, especulando, debatiendo y, en muchos casos, sufriendo por el destino de sus ídolos. Para entender el contexto, vamos a analizar algunas de las series y proyectos que han unido a estos nombres. No solo nos centraremos en los hechos, sino que también profundizaremos en el impacto cultural y emocional que estas relaciones han tenido en el público turco y global. Empecemos con Senkalkapm, una serie que catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. La química entre Kerem y Hande era palpable desde el primer capítulo, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Su romance traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. No solo eso, sino que también se convirtieron en un fenómeno global, un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España. La serie tiene todos los elementos que amamos de las telenovelas turcas: una trama romántica con obstáculos, personajes carismáticos, locaciones espectaculares y, por supuesto, un final feliz. La serie destacó por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la increíble conexión entre Kerem y Hande. De hecho, muchos fans aseguraban que su amor era tan evidente que era imposible que no existiera una relación real entre ellos. La serie no solo capturó la atención del público por su trama, sino también por el estilo de vida que proyectaba. La moda, los paisajes y la cultura turca se convirtieron en un atractivo adicional para los espectadores internacionales. Y efectivamente así fue. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande iniciaron un romance que se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa turca. Se les veía juntos en alfombras rojas, en viajes por el mundo y en publicaciones cariñosas en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en embajadores de marcas, rostros de campañas publicitarias y modelos a seguir para muchos jóvenes. Su relación parecía ser una simbiosis perfecta entre el amor, el trabajo y la fama. Pero, como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba que las agendas apretadas y las presiones de la fama habían afectado la relación. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes sentían que habían perdido algo más que una pareja de famosos, sentían que habían perdido una parte de su propia esperanza en el amor. Ahora entramos en el terreno de Hande Melisa. Hande Melisa es una actriz y modelo turca. Si bien no tuvo un papel protagónico en Senkalkapm, su nombre ha estado ligado al drama por la especulación de una posible tensión con Hande Erçel. Los rumores surgieron a raíz de ciertas interacciones en redes sociales y comentarios que insinuaban una rivalidad profesional o personal. Aunque nunca hubo confirmación oficial, la prensa del corazón turca se encargó de alimentar la historia, creando un ambiente de tensión entre los fans de las tres partes involucradas.
Los detalles específicos de esta supuesta rivalidad son difusos, pero el simple hecho de que su nombre se mencione junto al de Kerem y Hande en este contexto ya genera un morbo innegable. Es una clásica historia de celos, competencia y el escrutinio constante al que son sometidas las figuras públicas. Se especuló sobre posibles oportunidades laborales que se cruzaron, decisiones de casting y hasta sobre coincidencias en eventos sociales que fueron interpretadas como señales de una batalla silenciosa por el reconocimiento. Y aquí es donde entra la palabra furiosa en nuestro título. Después de la separación de Kerem y Hande, ambos se enfocaron en sus carreras y trataron de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, los rumores de reconciliación nunca desaparecieron por completo. Se les vio en el mismo lugar al mismo tiempo en algunas ocasiones, lo que alimentó las esperanzas de sus fans. Además, tanto Kerem como Hande han evitado hablar negativamente del otro en entrevistas, lo que sugiere que a pesar de la separación, sigue existiendo un respeto y cariño mutuo. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. La madurez con la que han manejado la situación ha sido elogiada por algunos y criticada por otros, quienes esperaban una declaración más contundente sobre los motivos de la separación. Ahora hablemos de proyectos individuales. Después de Senkalkam, Kerem Bürsin ha participado en varias series y películas. Una de las más destacadas es Jacob Seversen, una comedia romántica en la que interpreta a Ateş Arkal, un hombre rico y exitoso que regresa a Turquía después de pasar muchos años en el extranjero. En esta serie, Kerem vuelve a demostrar su talento para la comedia y el drama, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices. La serie es una muestra de la madurez actoral de Kerem y su capacidad para conectar con el público. Además, su química con su coprotagonista Afsanur Sancaktutan fue muy elogiada. Aunque la serie no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Senkalkam, sí consolidó a Kerem como uno de los actores más cotizados de Turquía. Se ha convertido en una figura influyente en la industria, no solo por su talento actoral, sino también por su compromiso con causas sociales y su imagen pública. Por su parte, Hande Erçel también ha continuado cosechando éxitos después de Senkalkam. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico en el que interpreta a una fiscal llamada Leyla Gedid. En esta serie, Hande se aleja de los roles de comedia romántica y muestra una faceta más oscura y compleja. La serie ha sido muy bien recibida por la crítica, que ha elogiado la actuación de Hande y la trama intrigante. Bambaşka Biri demuestra la versatilidad de Hande como actriz y su disposición a asumir roles desafiantes. Su valentía al elegir proyectos que la sacan de su zona de confort ha sido aplaudida por sus fans, quienes la ven como un ejemplo de superación y crecimiento profesional. Pero volviendo al tema de la reconciliación, ¿qué significa realmente ese bombazo que mencionamos al principio? Bueno, la realidad es que no hay confirmación oficial de una reconciliación entre Kerem y Hande. Sin embargo, los rumores han resurgido con fuerza en las últimas semanas debido a varios factores. En primer lugar, ambos han sido vistos en los mismos eventos y lugares, aunque no se han mostrado juntos en público. En segundo lugar, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos insinuando que la pareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Y en tercer lugar, los fans de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza, utilizando hashtags como #Kerem de reconciliación y #Etser volverá. Estos hashtags se han convertido en tendencia global en varias ocasiones, demostrando el poder del fandom y su influencia en la opinión pública. La furiosa reconciliación podría ser simplemente el deseo ardiente de los fans de verlos juntos otra vez. O tal vez haya algo más. Quizás el tiempo haya curado las heridas, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a ser la pareja que todos amamos. La presión mediática es intensa, y cualquier paso en falso podría ser interpretado como una señal de reconciliación o de un nuevo conflicto. Respecto a Hande Melissa, si bien no hay evidencia de una reconciliación directa, la bomba podría referirse a una posible resolución de cualquier tensión previa. Quizás los rumores de rivalidad fueron exagerados y las tres partes han logrado dejar atrás cualquier diferencia. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y las apariencias pueden ser engañosas. Es posible que haya habido una reconciliación amistosa o un simple acuerdo para dejar de lado el drama y enfocarse en sus respectivas carreras.
La madurez y la profesionalidad podrían haber prevalecido sobre cualquier resentimiento pasado. En resumen, el drama entre Kerem, Ande y Ande Melissa es un claro ejemplo de cómo la vida real puede superar a la ficción. Una historia de amor que surgió en la pantalla, una separación dolorosa, rumores de reconciliación y posibles rivalidades. Un culebrón que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Es una saga que sigue en desarrollo y que promete seguir generando titulares y debates en el futuro. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y, en particular, por el drama de Kerem, Ande y Ande Melissa. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Pero como buenos observadores y fans, podemos analizar las señales y formar nuestras propias teorías. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que hay reconciliación con Ande Melissa? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme sus teorías, sus esperanzas y sus miedos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor, todo se vuelve más llevadero.